A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes, como siempre, la bienvenida, como cada fin de semana, el Dialogando con el Pueblo. Agradecemos a la Red Patria Nueva, al Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, las RPOs Bolivia, obviamente que encabeza esta transmisión, al periódico Ahora del Pueblo, para poder llevarles como cada fin de semana este programa, analizando lo que ha sucedido en esta primera semana del mes de septiembre. Ha habido agenda legislativa, ha habido situaciones con la justicia, Arturo Murillo. Bueno, vamos a hablar de absolutamente varios temas junto a nuestros invitados. Y es por eso que les hacemos la invitación a que puedan seguir nuestras redes sociales a través de Facebook, TikTok, además de YouTube y obviamente las plataformas digitales que nos escuchan a nivel nacional. Las más de 54 emisoras para poder reflejar este programa de fin de semana, el Dialogando con el Pueblo. Su servidor, Marcelo González, y todo el equipo de las RPOs. Le vamos a dar de inmediato la bienvenida a nuestro invitado. Estamos junto a Omar Yuja, presidente de la Cámara Baja, presidente de la Cámara de Diputados, que nos va a acompañar en este programa. Presidente, un gusto tenerlo en la radio, tenerlo en las RPOs. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente en las RPOs. Estoy volviendo de bastante tiempo, pero muy contento de que me den este espacio para poder dirigirnos a la población. Presidente, a ver, estamos ya en una situación bastante final, se podría decir, de esta gestión, pero ¿cómo puede resumir estos ya casi 5 años de gestión? En la Cámara Baja, donde usted ha trabajado, me imagino, en la Comisión Económica, hasta llegar a la presidencia. ¿Cómo podemos resumir estos ya casi 5 años de gestión? Mira, estos 5 años, la población ha visto el trabajo de la Asamblea Legislativa, bueno, en este caso la Cámara de Diputados, que nos ha tocado estar presentes gracias al voto del pueblo boliviano el año 2020. Creo que dentro de los temas que hemos abordado dentro de la Asamblea Legislativa, recordar es importante cómo habíamos recibido, por ejemplo, el tema del país. El año 2020, en esos 11 meses que estuvo la señora Áñez, el país había caído a un déficit de cerca del 13%. Del sistema financiero habían salido cerca de 2.000 millones de dólares solamente en los primeros meses. Las empresas públicas se estaban privatizando nuevamente y un sinfín de hechos de corrupción que la población conoce. Y pues bueno, producto de eso también ahí teníamos un ministro de gobierno que fue precisamente encarcelado en los Estados Unidos por un tema de corrupción. Recordemos en la parte después de la votación, la población nos dio un mandato. Por un lado estaba el tema de la salud, recordemos estábamos atravesando el COVID con una de las tasas de letalidad más altas de Latinoamérica. Segundo, el tema de la educación, se había cortado la educación, no solamente no es que se estaba andando a medias, etcétera, se había cortado. Tercero, el tema de la justicia, sobre todo de nuestros hermanos de Sencata, Guayani, Pedregal, Sacaba, en fin. Y cuarto, el tema de la reactivación económica. Empezando ese último punto, la Asamblea Legislativa jugó un rol importantísimo, por lo menos los primeros años, donde en ese momento a mí me tocó estar como presidente de la Comisión de Planificación y encaramos rápidamente varias leyes que nos sirvieron para la reactivación, pero también para el apoyo de la lucha contra el COVID. Uno de estos primeros pasos fue el presupuesto 2021. El presupuesto, y recuerdo muy bien que el presidente Lucho decía, no nos dejaron ni siquiera un bolígrafo, no había recursos. Da la impresión como que nos hubiesen dejado un país de las maravillas que estábamos comprando. No,
Estábamos en pleno COVID, la gente estaba encerrada, no había plata, las empresas no estaban produciendo y no había movimiento económico. Solamente teníamos policías y militares en las calles. A partir de esto, lo que se hizo es, en este presupuesto de los 2021, uno de los primeros hitos, y mencionaba hace un momento extracámaras, era de establecer el 10% para la salud. Cosa de que recuerdo que en la época de Áñez habían intentado hacerlo por una ley, pero no había los recursos, en fin, una serie de temas técnicos que no habían podido gestionar, y pues bueno, nosotros habíamos ya dispuesto el 10% para la salud. Eso en 2021. El 2021, entrando una de las primeras medidas que hicimos dentro de la Asamblea, y entre otras que nos permitieron, por ejemplo, la devolución del IVA. La gente piensa que hemos subido los impuestos, hemos incrementado, no, más bien hemos disminuido, hemos devuelto el IVA, por ejemplo, a través de la ley 1355, el reintegro. Recordarás que las personas que compran con factura han recibido hasta el 5% de devolución. Sí. Presidente, en el ingreso del 2021, ¿habría un presupuesto general del Estado ya preparado en la gestión de Yanine Áñez? ¿O cómo se modificó, se pudo modificar? Porque recordemos que la transición fue un 8 de noviembre. Correcto. De acuerdo a la Constitución, el proyecto de presupuesto general del Estado es remitido a la Asamblea hasta el 31 de octubre. Eso quiere decir que el gobierno de Áñez remitió el proyecto del presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa de ese momento. Cuando nosotros entramos, en un par de semanas hicimos toda una reingeniería a la cabeza del presidente Lucho y el equipo económico, donde primero se ajustó el presupuesto porque no había recursos. Recuerdo que ese presupuesto había como 20,000 millones de bolivianos en el papel, pero no había en plata. Wow. ¿No? O sea, habían mandado un presupuesto súper inflado. Que eso iban a gastar, pero no tenían de dónde. No había recursos. Entonces, nosotros volvimos a implementar el modelo económico, social, comunitario y productivo, y dentro de estos acápites era la reactivación de la demanda interna. No había consumidores y no había productores. Había un problema de demanda y había un problema de oferta. Entonces, teníamos que reactivar de alguna manera. Entonces, en ese sentido, desde el presupuesto lo que hicimos es parte de la reactivación de la demanda interna. Te mencionaba el dato de salud, pero también el tema de educación. Fíjate acá, ahorita el presupuesto de educación sobrepasa el 10%, con más de 31 mil millones de bolivianos, y el presupuesto de salud cerca de 29.800 millones de bolivianos. ¿A qué porcentaje alcanza? El caso de educación está el 10,5% y en el caso de salud más del 10,1%. Estos son elementos que a veces la población olvida, pero en ese momento nosotros hicimos todos los esfuerzos para disminuir gasto corriente. Esto es un elemento importante. Disminuimos gasto corriente entre un 25 y 30%. ¿En qué estaban pensando gastar? Básicamente lo que era el tema de el personal administrativo, el tema de consultorías, el tema de sueldos. Claro, sueldos, gastos administrativos, papelería, ese tipo de cosas. Entonces reducimos todo aquello en un 30% aproximadamente, incluyendo el tema de salarios. Y de eso llevamos estos recursos a la inversión pública. Recordarás que el año 2020 ya no estaban dando el bono Juan Azurduy. Se había paralizado también el Sistema Único de Salud. Y incluso el bono de discapacidad del Moto Méndez ya nos estaba pagando los últimos meses. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de ese recorte, llevar a la inversión pública, principalmente a la parte productiva y a la parte social. Y con eso empezamos a levantar. Esa fue una de las primeras medidas que hicimos dentro de la Asamblea en coordinación con el Ejecutivo. Otras medidas que te digo que se han conformado en leyes, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. Los grandes millonarios que no estaban pagando impuestos, se les aplicó esta medida. Otra de los temas, por ejemplo, la devolución parcial de los aportes a las AFPs. Se había rechazado en el gobierno de Áñez, pero nosotros viabilizamos. Yo recuerdo como presidente de la comisión, durante varios meses me senté con las diferentes asociaciones del país que estaban pidiendo la devolución de estos aportes y pues bueno, viabilizamos esto a través de una ley. Dentro de estos años también podemos señalar otro de los hitos importantes que no solamente
está ayudando a este gobierno, sino que va a ayudar a los próximos gobiernos. Por ejemplo, el tema de la ley del oro, de fortalecimiento de las reservas internacionales. Presidente, a ver, ¿nos puede contar un panorama de cómo fue la ley de oro? El nombre propio es de fortalecimiento de las reservas internacionales, pero lo han conocido como la ley del oro. ¿Cuál fue esa situación al interior de la Asamblea para poder tratar esto? Porque se demoró meses, lo politizaron, que las joyas de la abuela. ¿Cómo fue este tratamiento? Mira, el año 2005, las reservas internacionales rondaban apenas los $1.000 millones. 2005. Sí. Con la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo, las reservas internacionales llegaron a $15.000 millones. Uh-huh. Esas reservas internacionales nos permitieron no solamente financiar diferentes programas y proyectos, sino también el tema de nuestras empresas públicas, el fortalecimiento de nuestras empresas y la creación y desarrollo de diferentes plantas a través de IPFB, a través de ENDE, en fin, de todas nuestras empresas estratégicas. Sin embargo, vimos también de que el tema hidrocarburífero ya no estaba rindiendo como antes y en ese momento también empezamos a ver de que los precios del oro estaban en ascenso, no en los niveles que estamos ahora, pero ya estaban teniendo un repunte. Y te estoy hablando más o menos del año 2018. Yo recuerdo muy bien aquel año ya se estaba viendo de que teníamos que hacer una norma para fortalecer las reservas, que nuestro oro no se salga del país, que se quede en el Banco Central y que forme parte de nuestras reservas internacionales. ¿Quién fue el impulsor de la ley del oro, presidente? El presidente Lucho, cuando estaba de ministro, ya estaba con esta idea. Al equipo económico nos hablaba de que esto ya deberíamos ir promoviendo. Al año 2019 ya se tenía un proyecto de ley. Lamentablemente vino lo de la señora Áñez, el 2020 no se contó para nada. El 2021, cuando entramos, se presentó este proyecto de ley. Y fíjate que yo como presidente de la Comisión de Planificación inmediatamente ingresó el proyecto de ley, aprobamos en la comisión. Pero el año 2021 no se trató en la plenaria, el año 2022 de la misma manera, recién el año 2023 lo tocamos en la plenaria, lo aprobamos y fue una pelea bastante álgida dentro de la Cámara. Y hoy les da la razón, ¿no? Efectivamente, porque mira, en un contexto de crisis mundial, económica, la mayoría de los países tiene tres formas de resguardarse, y en general la economía o los agentes económicos. Uno, cuando hay crisis necesitas resguardarte en algún tipo de activo. Generalmente pueden ser terrenos, departamentos, etcétera, porque son activos que nunca se deprecian, más bien se valorizan. Otro es el tema de una divisa fuerte. En el pasado generalmente ha sido el dólar. En los años 80, cuando hubo la hiperinflación, la población, nuestros abuelos, etcétera, tienen todavía la figura de que el dólar era el refugio financiero. Y por último, el oro. Muchos países, sobre todo del Asia, empezaron a comprar bastante oro. Es decir, de América Latina estaban llevando oro a varios países y obviamente eso para fortalecer sus reservas. Nosotros dijimos, no, en vez de que el oro salga de nuestro país, que se quede en nuestro país y que eso fortalezca nuestras reservas internacionales. Y fíjate, en los últimos meses, a partir de la promulgación de esta ley del oro, se han adquirido cerca de 10 toneladas de oro que el Banco Central anunciaba hace un momento, que ha permitido que se incrementen en este tiempo, pese a la crisis internacional y pese a las adversidades que estamos teniendo dentro de nuestra economía, se han podido mantener e incrementar incluso en relación al cierre del año 2024. Muy bien. Estamos junto a Omar Yujera, presidente de la Cámara de Diputados, en el programa Dialogando con el Pueblo. Presidente, usted que ha trabajado de cerca con el presidente Luis Arce en su momento en el Ministerio de Economía y haber quizá aportado al modelo económico, y ya desde otra esfera, desde el legislativo, y ver a sus colegas intentar destruir ese modelo económico, ¿cómo se siente usted? Porque el presidente lanzaba propuestas,
industrialización, litio, contratos, préstamos internacionales, y verlo ahí de cerca con los colegas que presentan muchas veces cero argumentos para poder destruir esta redistribución de las riquezas. ¿Cómo lo ha visto desde esta otra esfera, presidente? Mira, yo lo he visto como muchos bolivianos de a pie, primero como un tema de impotencia, en el sentido de que muchas de estas propuestas que podían haber beneficiado, incluso en este contexto de desabastecimiento del diésel, por ejemplo, hace una semana atrás tuvimos una asamblea legislativa donde se estaba planteando un crédito, el crédito JICA, que se ha pronunciado el embajador de Japón, que decía de que solamente eso va a servir hasta noviembre y esos recursos van a ser revertidos. Una pena, porque son 100 millones de dólares que podíamos haber destinado a la compra de combustible. Y muchos de los proyectos de ley que se han propuesto dentro de la Asamblea Legislativa fueron rechazados o finalmente fueron bloqueados para que no se traten. Y esto obviamente ha sido un estrangulamiento a la economía nacional. Recordemos que entre el año 2022, 2023, 2024 tuvimos bloqueos tanto por el lado de Santa Cruz hasta donde estaba el señor Camacho. Después tuvimos bloqueos también por parte del levismo, sobre todo en el eje troncal, y también bloqueo en la Asamblea Legislativa. Y esto no solamente a través de la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Tuvimos que hacer varias peripecias, y no solamente en esta legislatura 2025, sino también en la 2024, en la 2023, ya después de la división que hubo, para poder encaminar todos estos elementos. Y la verdad, lamentamos mucho de que por intereses particulares, por intereses políticos, no hayamos podido aprobar más leyes. Con seguridad, si hubiésemos aprobado esas leyes, no hubiésemos tenido tal vez estos problemas que tenemos en la parte económica, sobre todo en el tema de los dólares. Mira, ese tema de los dólares, y justo ayer tuvimos una sesión, y yo lo manifestaba en la plenaria, cualquier gobierno que venga va a necesitar recursos externos. Y parte del financiamiento de recursos externos son los créditos de los diferentes organismos. Y muchos, algunos de los diputados arguyen al tema de la corrupción, la gastadera, etcétera, etcétera, pero yo les decía, estos recursos no son a libre disponibilidad del gobierno, no son de fácil ejecución o rápida ejecución, porque tienen un periodo. Ayer, por ejemplo, rechazaron nuevamente otro proyecto de ley, un crédito de enlocetados. Los enlocetados en el BOL 34, y la población, sobre todo los alcaldes, no nos van a dejar mentir, que con el BOL 34 en la fase 1 llegamos a 311 municipios, y esto permitió no solamente la generación de empleo, sino también la concretización de estos proyectos enlocetados y cordones de acera, que han permitido de que muchos municipios que estaban en la tierra ahora tengan por lo menos en el enlocetado. Estos recursos en la primera fase se aprobaron en el 2021, se están terminando de ejecutar en agosto, tal como dice el contrato, es decir, con un plazo de cerca de 4 años. Yo les decía anoche en el BOL 38, que es la fase 2, este proyecto de ley va a servir principalmente al siguiente gobierno, a los siguientes alcaldes que van a entrar, seguramente van a ser los que van a ejecutar. Entonces, ¿de qué corrupción hablan si el gobierno no va a tocar esos recursos? Pero lo que tenemos que analizar, lo de fondo, es el beneficio de la población. Y eso es lo que debería entender la mayoría de nuestros diputados, nuestros asambleístas, que lamentablemente decía que en estos años no han podido comprender esa necesidad del pueblo boliviano y han antepuesto a intereses personales. Presidente, ¿y cómo ha visto o cómo sostener una cámara baja donde en la apreciación de la población no es de las más positivas? Sesiones bochornosas, insultos, golpes, violencia. ¿Cómo sostener esa situación? Me imagino que ha debido pasar momentos muy tensos, incluso como persona, presidente. Sí, nosotros como servidores públicos estamos siempre sujetos al escrutinio de la población. Sabemos, nosotros por lo menos estamos tranquilos
dentro del trabajo que hemos hecho en estos 5 años, Ajá. mira, no solamente en la comisión, que ha sido nuestra plataforma para llegar a la presidencia, hemos tratado cerca de 800 proyectos de ley, de esos se han aprobado cerca de 200, y en la legislatura de este año ya vamos por los 600 proyectos de ley que están en tratamiento en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que no hay que colocar a todos los asambleístas en una sola bolsa. Creo que han habido y hay asambleístas que han antepuesto los intereses de la población a los intereses político-partidarios, y creo que en ese marco esos hermanos asambleístas patriotas han posibilitado la aprobación de muchos de estos proyectos de ley. Generalmente en una asamblea, el último año, siempre hay un desbande de las diferentes bancadas. Esto es generalizado no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, por lo menos en nuestra historia democrática. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado un año bastante peculiar por 2 elementos. Uno, porque nos ha tocado el bicentenario, y 2, un proceso electoral que se ha iniciado varios meses atrás, yo diría hace 2 años atrás. Y esto obviamente ha generado todas estas disputas internas que no han posibilitado el trabajo o el desarrollo normal de la Cámara. Sin embargo, de aquello, nosotros a inicios de gestión habíamos convocado a todos los asambleístas a dialogar. Creo que ese es un primer paso importante en cualquier asamblea, y nos sentamos con las diferentes bancadas. A partir de eso también empezamos a desarrollar no solamente la conformación de las comisiones y los comités, sino también la reposición de la comisión de ética, que no había estado vigente en 2 años. ¿No? Entonces, esto también nos ha posibilitado allanar de, quizá hayamos tenido un par de sesiones donde ha habido algún bochorno, pero yo creo que si no hubiésemos hecho esto, quizá la historia hubiese sido incluso más caótica dentro de la Asamblea. Hemos tratado de llevar las sesiones con diferentes proyectos de ley que se han aprobado y que bueno, también están ya en vigencia, y bueno, esperamos que en estos 2 meses que nos faltan, cerca de 8 semanas, también vayamos ya tratando los diferentes proyectos de ley que se han quedado en carpeta. Presidente, al interior de estas reuniones de bancadas, Comunidad Ciudadana, Creemos y el Movimiento al Socialismo, esas reuniones, ¿qué presentan las otras bancadas? ¿Argumentos? ¿Posiciones políticas para poder oponerse a algún proyecto de ley que traiga créditos? ¿Qué presentan en esas reuniones? Mira, yo vengo de un área bastante técnica, que es la parte económica, y conocemos la experiencia de los diferentes años. Ya tenemos cerca de 20 años de profesión. Nos ha podido permitir conocer diferentes áreas del sector público, sobre todo en la parte económica, y cuando conversamos con algunos asambleístas, vemos que no tienen argumentos técnicos principalmente. Lo que utilizan son argumentos políticos, el de desgastar a una persona, agredir a una persona con adjetivos, y creo que eso no hace bien a la política, mucho menos a la democracia boliviana. Siempre habíamos pedido de que dentro de la Asamblea se hagan debates de altura, donde se manifiesten las posturas, obviamente políticas, pero con contenido técnico, y que propongan a la población aspectos que por lo menos en estos años no hemos visto desde la oposición. Cero argumento técnico, entonces. Yo por lo menos no he visto aquello. Sí, hemos visto grandes alocuciones, incluso están ahí con sus cámaras del celular haciendo sus TikToks, etcétera, y bueno, es parte de la política, pero hubiese sido, creo, mucho más enriquecedor de que nuestros asambleístas propongan y argumenten con sustento técnico las posturas políticas, que se respetan obviamente, pero creo que eso hubiese hecho más beneficio al país de lo que ha sucedido en este tiempo. Presidente, ¿qué nos puede decir de Andrónico Rodríguez? La Cámara de Diputados, si bien estaba trabajando un ritmo, las comisiones, se manda, se despacha, y la Cámara de Senadores como que puso un freno. ¿Qué podríamos decir de Andrónico Rodríguez y la Cámara Alta? Mira, yo creo que a un inicio Andrónico
apoyaba bastante bien, y creo que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, por lo menos hasta el año 2022, estaba generando diferentes leyes que estaban yendo en beneficio del país. De hecho, no hemos presentado ninguna ley que vaya en contra del país. Lamentablemente, por esos intereses personales político-partidarios, a partir de la división interna, vemos desde el año 2023 aproximadamente, y ya incluso a finales del 2022, donde ya se empiezan a paralizar los proyectos de ley. Se empiezan a paralizar, y si bien nosotros dentro de la Cámara de Diputados hacíamos el esfuerzo de aprobar, incluso en sesiones maratónicas, de 20, 30, 40, hasta incluso hemos llegado hasta 80 horas de sesión, veíamos que ya no había un acompañamiento por parte de la Cámara de Senadores. De hecho, fíjate, este año, a principios de gestión, en enero aprobamos $400 millones en 2 créditos, 250 era para el tema de cambio climático. Mira, estamos viendo quemas en varios municipios del país. Si ese crédito hubiese sido aprobado, hubiésemos tenido recursos para paliar de mejor manera de lo que ha hecho el gobierno nacional, quizá. Mucho. No lo han aprobado hasta ahora. Otro, el tema de riego, $150 millones para el tema de riego, que eso es para todo el país. En fin, es una serie de aspectos que creo que también ha sido parte de esto, y que, bueno, ha desembocado en lo que todo el mundo ya conoce. Presidente, ¿cuántos proyectos de ley se deja para la siguiente legislatura? Me imagino que ya están también en alguna época de cierre. Bueno, nuestra idea, y lo manifestábamos dentro de la Cámara, los diputados y diputadas, es de que en estas cerca de 8 semanas que tenemos, tratemos todos los proyectos de ley que están pendientes, y que, bueno, sea el hemiciclo que defina si va a aprobar o lo va a rechazar. Sin embargo, tenemos que hacer el trabajo de poner a consideración del Pleno todas esas leyes. Creo que un desafío que tenemos en estas semanas es el de encaminar el proceso de selección, preselección y selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. El día de ayer lo ha aprobado la Comisión de Constitución, y nosotros en la próxima sesión esperamos ya tratar también esto, y pues bueno, que sea también el hemiciclo quien defina si se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley. Ese mensaje político de que lo haga la siguiente legislatura no corresponde. En realidad no correspondería, porque hay unos plazos establecidos. La norma te dice que 45 días antes ya tienes que iniciar el proceso de preselección. Entonces, imagínate tú, el 8 de noviembre entra la nueva asamblea, el 19 de diciembre salen los vocales, entonces no van a tener tiempo. De una u otra manera, nosotros le toca a esta asamblea iniciar este proceso, y pues bueno, avanzar todo lo que se pueda, y será seguramente la próxima asamblea quien termine definiendo o termine cerrando ya el procedimiento, el proceso que se inicie con esto de la selección y preselección de candidatos. Presidente, usted, con su experiencia que tiene ya en la Asamblea Legislativa y como legislador, ¿cómo ve estas propuestas de los candidatos? Jorge Quiroga, Paz, Rodrigo Paz, que, no sé, le dicen a la gente que al día siguiente de mi elección voy a aprobar 1, 2, 3, 4 leyes. ¿Cómo ve esas declaraciones irresponsables, poco sostenidas de argumentos? ¿Cómo ve estas propuestas que están lanzando? Mira, los resultados que se han obtenido de las elecciones nos muestran que vamos a tener un parlamento con 7 bancadas. Ya. En este momento la Asamblea tiene 3 bancadas, y hemos visto los problemas que hay. 7 bancadas van a tener, y pues bueno, ahí vamos a ver las peripecias que tendrán que hacer los asambleístas, en fin, los que tendrán que dirigir las cámaras y la asamblea. Y pues bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Segundo, en cuanto al tema de las propuestas, me parece que son un tanto demagógicas, por lo menos desde el punto de vista técnico. Lanzar una propuesta que no tenga un sustento, para mí es demagógico. Solamente al ardid de las elecciones, o para que voten por mí, voy a salir a decir cualquier cosa, creo que no es responsable con la población. En ese sentido, yo creo que independientemente del gobierno que esté,
va a necesitar de recursos económicos. Y yo lo manifestaba ayer en la sesión de la plenaria. En este momento en la Asamblea Legislativa hay paralizados cerca de 1.700 millones de dólares. Ya. El señor Tuto decía, estoy generando 1.000 millones de dólares. Bueno, si se ponen de acuerdo, esos 1.700 millones de dólares pueden servir para el siguiente gobierno, pero por lo menos lo que hemos visto hasta el día de ayer, todavía no hay esa voluntad. Y con seguridad van a necesitar recursos externos y también con seguridad el tiempo nos va a dar la razón porque los planteamientos que están haciendo, independientemente el grado de demagogia que ponen a cada uno de los candidatos, es con recursos. Claro. Y con recursos en este momento de lo que genera el país no se tiene mucho. Por tanto, lo que te queda son recursos externos, porque aquí no vas a inventar la pólvora. Cualquier economista sabe que tenemos tres fuentes financieras principalmente. Uno, los ingresos que generas. No. Dos, que alguien te regale plata. Donaciones. Donaciones, que es, por lo menos ya no es como en décadas pasadas. Y tres, son los créditos. No hay más. Entonces, si no tienes en este momento ingresos, las exportaciones no están en los mismos niveles, sobre todo en el área de hidrocarburos y otros, extender la mano para una donación, eso será tal vez parcial, y lo único que te queda va a ser también el tema de créditos. Por eso es, cuando el mismo Tuto decía, vamos a pedir 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario, ahí yo creo que hay que ser responsable, porque sabemos muy bien que donde ha entrado el Fondo Monetario no es que precisamente han solucionado problemas, porque los recursos que vienen del Fondo Monetario generalmente son para equilibrar balanza, pero no precisamente para generar fuentes de empleo o para generar proyectos de inversión. Lo que ha sucedido en la Argentina, fíjate en la Argentina en este momento que estaba con un crédito del Fondo FMI, Monetario, sí. del FMI, ha ingresado esos recursos, pero no es que ha solucionado los problemas de la economía. De hecho, en este momento están atravesando quizá uno de los peores momentos del gobierno del señor Milei, porque mira, una tasa de interés ha llegado al 90%. Wow. Tú en este momento en nuestro sistema financiero, para un crédito de consumo, entre 15 y 17% de interés. Wow. Para un crédito productivo, hasta un 11,5%. De hecho, incluso con el Sí Bolivia estábamos cobrando una tasa del 0,5%. Wow, que nada. No creo que en los próximos gobiernos se realice aquello. Entonces, son aspectos que hay que analizar, como decía hace un momento, con un sustento técnico y no solamente con el ardid de las elecciones y con palabras demagógicas. ¿Qué va a hacer Omar Yujna después de la legislatura? Bueno, nosotros tenemos experiencia en la parte privada y hemos trabajado también bastante en la parte del sector público. Queremos volver a dar clases, queremos hacer algún emprendimiento por ahí que lo hemos dejado en pausa y pues bueno, vamos a seguir también con el análisis económico que nos ha caracterizado durante los últimos años, por lo menos en lo que es nuestro fuerte. En la trinchera. En la trinchera. Muy bien. Presidente, quiero agradecerle por su visita a la radio y obviamente por estos datos y obviamente una gestión bastante complicada, obstaculizada, pero llega a esa culminación. Gracias, presidente. Gracias a ustedes, de verdad, muy, muy agradecido por este espacio que me brindan y pues bueno, decirles a la población boliviana de que nuestros asambleístas, por lo menos los que estamos comprometidos con el país, hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para que la población boliviana sea la más beneficiada. Quizá no ha sido una de las mejores gestiones, pero vamos a ver cómo se pinta el nuevo Parlamento y pues bueno, ahí también haremos algunas evaluaciones, precisiones y también algunos elementos de lo que estamos dejando, las leyes que hemos aprobado y pues bueno, todos los proyectos también que los municipios, las provincias y nuestros departamentos han conocido estos años. Muy bien. Le agradecemos a Omar Yujna, presidente de la Cámara de Diputados, que nos ha acompañado en esta primera parte del programa. Hemos hablado de economía, a todos nos interesa la economía, pero otra cosa es verlo la economía desde el legislativo y desde adentro. Es otra visión.
No me quiero olvidar del periódico Ahora el Pueblo, que también refleja la información. Estábamos con Omar Yuja, presidente de la Cámara de Diputados, y ahora también le vamos a dar la bienvenida a también diputados del Movimiento al Socialismo. Hablamos con los diputados por La Paz, Zacarías Laura y Sandro Ramírez. Le damos la bienvenida al diputado Zacarías. Diputado, bienvenido al programa. Como siempre, es un gusto tenerlo acá en los estudios. Muy buenas tardes, hermano periodista. Muy buenas tardes también a mi colega diputado Sandro Ramírez y saludar pues a toda la audiencia que tiene nuestra radio de las RPOs. Un saludo cordial a todos ellos y muchas gracias por la invitación. Muy bien, le damos la bienvenida también al diputado Sandro Ramírez. Diputado, un gusto. Igualmente, muy buenas tardes, compañero Oscar. Saludar a todos los oyentes de las RPOs a nivel nacional y especialmente un saludo cordial a nuestras organizaciones sociales del país entero y en especial a la ciudad del Alto. Diputado, estábamos viendo lo que no se cuenta en los medios de comunicación. ¿Cómo es al interior de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo es al interior de sus comisiones? ¿Cómo es al interior de estas peleas, disputas que hemos visto en la Asamblea Legislativa para poder promover algunos proyectos de ley? Diputado Sandro, cuéntenos un poquito qué es lo que no sabe la gente, qué es lo que hay detrás de esas declaraciones en la prensa y que quizá es momento de comunicarlo. Bueno, inicialmente nosotros cuando hemos ingresado a la Asamblea, tal vez es la misma expectativa de querer saber cómo es al interior, ¿no? Uno cuando no está ahí empieza a hacer tal vez juicios de valor sin tener conocimiento. Ya. ¿No? Y nosotros tuvimos la primera experiencia junto a mi colega Zacarías de estar por primera vez en un legislativo que prácticamente ha dado lugar inicialmente en el antiguo legislativo. El anterior edificio. En el anterior, y bueno, hemos tenido la suerte ahora de tener un nuevo legislativo con una infraestructura prácticamente dentro de los modernos que podemos decir en Sudamérica, ¿no? Porque son infraestructuras bastante envidiables, pienso yo, porque muchos quienes han pasado por esa institución, por esa Cámara de Diputados, especialmente los que han sido parte de la Cámara de Diputados, tenemos la diferencia en el antiguo, propiamente por la infraestructura, y en el nuevo. En el nuevo, por decir hoy en día, ya tenemos los micrófonos para hacer las votaciones correspondientes mediante el voto electrónico, que es una implementación ya donde otros países contemplan este tipo de votación. Entonces, pero sin embargo, en la estructura que se lleva adelante, especialmente dentro de la Cámara de Diputados, del presidente, ¿no? Y su directiva. Y posteriormente tiene comisiones y comités. Ya. Y como también se tienen las brigadas parlamentarias en los 9 departamentos, ¿no? En las cuales, en las comisiones y comités, solamente toman parte los diputados titulares, ¿no? Y, por supuesto, automáticamente los suplentes asumen la responsabilidad en la semana que son habilitados, ¿no? Esa es la hermenéutica del trabajo. Pero eso sí, la diferencia dentro de los brigadas parlamentarias, sí. Un diputado suplente puede tomar la presidencia, vicepresidencia o la directiva propiamente, y también de la misma manera en las brigadas se tiene comités y comisiones conformadas dentro del trabajo que hemos llevado adelante. Casualmente mi persona en el primer año he sido vicepresidente de la brigada parlamentaria, ¿no? Y bueno, posteriormente juntamente a la titular que hemos llevado adelante hemos estado en diferentes comisiones y comités en las cuales hemos ido trabajando, y dentro de ello ha habido la estructura especialmente del trabajo que se hace. Semanalmente hay reuniones de bancada para socializar y hacer conocer las demandas que se tiene, especialmente porque cada diputado como Departamento de La Paz hace conocer sus necesidades o sus prioridades para que ellos transmitan en las reuniones de los martes por las mañanas con el presidente como jefes de bancada departamentales. Y en la semana, después del martes, miércoles se lleva adelante las socializaciones de los proyectos a través, convocado por el jefe de bancada nacional, la socialización juntamente a los ministros para posteriormente tratar los proyectos correspondientes que se van a llevar adelante. Eso es un trámite normal, pero yo me voy ahí al tema humano, diputado. ¿Cómo es este trato con
diputados de otros partidos, hay rencillas, tal vez empujones, insultos, porque hemos visto algunos, pero bastante aislados, muy pequeños. Pero ¿cómo es el humano estar al interior de la Cámara de Diputados, diputado? Bueno, ahí es una gran diferencia donde uno tiene formación para llevar adelante. Tú no necesitas pelearte con el colega diputado de la oposición, ¿no? Sino tú tienes que saber interactuar, porque hay proyectos que debemos aprobar para beneficio del país a través del Ejecutivo, ¿no? Pero hay otros que prácticamente tal vez no entienden qué es llevar adelante un trabajo legislativo. Se declaran, como se dice, ¿no?, una guerra interior, y lastimosamente la hemos vivido estos últimos. Inicialmente los primeros años no era tanto así. A partir del 2022 para adelante, 2023, empieza esa diferencia entre la oposición y una oposición interna radical, que prácticamente se declaran como enemigos. Jamás les he visto de esa manera, pero ellos sí, ¿no?, de no querer apoyar, y ese es el perjuicio que se ha llevado adelante para no poder aprobar créditos especialmente para beneficio del país. Entonces ahí yo lo veo, no nos gustaría, mucho menos nosotros decir, hablar mal de un órgano legislativo que prácticamente el pueblo boliviano lo conoce como los padres de la patria, y que deberíamos de haber actuado de esa manera. Y lastimosamente, por algunos diputados que prácticamente han mostrado lo negativo ante la sociedad boliviana especialmente y a nivel internacional, el actuar y no demostrar lo que uno tiene su preparación. Porque uno cuando llega aquí a esta instancia mínimamente tiene que tener una formación, ¿no? Y por eso nos dicen, no son letrados, no son bachilleres, no saben dónde están, cosa que es mentira también. Yo no voy a defender a algunos que prácticamente han actuado de una manera irresponsable ante la sociedad, porque nos generalizan. Ya no dice pues el diputado tal, sino los diputados. Y por eso hemos pedido en alguna oportunidad las disculpas correspondientes a nombre de cada uno de ellos, porque es una muestra. Si tú te comportas de esa manera, irresponsablemente, de una manera grosera, con ajos y pimientas, mostrando lo negativo ante la sociedad, esa es la muestra, cómo demuestras y cómo es en tu hogar, mínimamente. Entonces, si tú estás actuando con tu prójimo, con tu compañero, con tu colega de esa manera, en el hogar actúas de esa manera. Yo ya viéndole a esa persona, pobre hijos, pobre esposa, digo yo, no sé, o al contrario, ¿no?, la colega diputada que actúa de esa manera, pobre marido, pobres hijos deben caminar, yo digo, no, entonces ahí uno pierde el respeto, propiamente, porque ahí uno ya no se ve en esa altura prácticamente como uno tiene que ser como una autoridad electa, que demostremos la capacidad de debate. Porque ayer mismo en el debate, hay un colega que decía, han ido con un proyecto de ley con el BOL 38, han hablado todo menos el contenido del proyecto, ¿no? El por qué, a quién va a beneficiar, quiénes están pidiendo ese proyecto. Personalmente nosotros somos parte de esos proyectos que hemos exigido que se lleve adelante, porque los municipios necesitan ese proyecto. Han presentado sus carpetas los alcaldes, las organizaciones sociales han presentado sus carpetas para que se lleve adelante estos proyectos. Hoy en día deben estar sumamente decepcionados, y especialmente hablo por los diputados del Departamento de La Paz. ¿Cómo? ¿Con qué moral? Ellos tienen una fe. Personalmente nosotros conocemos y sabemos, por eso hablamos con propiedad. Tenemos municipios que no pasan ni el $500,000 de presupuesto, mínimo, bajísimo. No, bajísimo. Y con este proyecto de ley que es el BOL 38, que el día de ayer debía aprobarse, ¿no?, y los anteriores que hemos aprobado, el BOL 34, les han dado pues a estos municipios que han llegado 2,5 millones, cerca de 3 millones a los municipios. Y entre algunos vecinos que tenemos en la ciudad del Alto, dicen, en el campo todavía, en mi municipio, vivo bien adoquinado y aquí sigo viviendo en tierra. ¿Cuánta diferencia? Le estás quitando ese derecho de vivir bien, y el presidente Lucho lo ha manejado de esa manera, y a través del Ministerio de Planificación, el FPS, han tomado esa posesión, y lastimosamente, yo no entiendo si ellos lo han hecho de una manera por tratar de perjudicarle la gestión al presidente, sin darse cuenta que el perjuicio lo han ocasionado a nuestro pueblo boliviano, a los bolivianos y las bolivianas, compañero Oscar. Muy bien, ahí está el diputado Sandro Ramírez.
Diputado Zacarías, si le tuviera que preguntar cuál fue el mejor y el peor momento en esta gestión que ya termina, ¿cuáles se le vienen a la mente? ¿Cuáles? Porque ha habido peleas, ha habido risas, ha habido regaños, gritos, ha habido de todo. Si le tuvieran que consultar, ¿cuáles ha sido su mejor y peor anécdota que ha pasado en la Asamblea? Bueno, nosotros ingresamos los fines de 2020. Así también como la población lo sabe, tenemos 3 bancadas, una del Movimiento al Socialismo, la otra de Comunidad Ciudadana y la otra que es de Creemos. Son 3 bancadas que estaríamos dentro de la Cámara de Diputados. En una primera oportunidad sería en la gestión 2020-2022, hasta mediados del 2023 prácticamente la bancada del Movimiento al Socialismo estaba unido. Si bien teníamos conflictos internos con la bancada de Creemos y de Comunidad Ciudadana, pues bueno, fue por aprobar proyectos de ley, pero esos conflictos no se han ido muy salidos tal vez de control. Ha estado ahí, pero hemos demostrado la gestión o el trabajo que tiene que realizar el órgano legislativo. Esos yo podría decir que han sido los mejores momentos porque se ha podido viabilizar diferentes proyectos de ley, especialmente de crédito y también los proyectos de ley que son sociales en beneficio de toda la población. Fueron los mejores momentos, 20, 22 y parte de lo que es el 23. Posterior a ello ya existió lo que es la fricción, especialmente que ha iniciado lo que es el expresidente Evo Morales a la gestión del presidente Luis Arce Catacora. De fines de 2023, pues ya la bancada del Movimiento al Socialismo cambió. Cambió, se puede denominar, ahí ya teníamos el ala radical que hemos indicado del Movimiento al Socialismo, que eran muy afines al expresidente Evo Morales. Y la bancada del Movimiento al Socialismo, por el otro lado, tenía los que apoyábamos o apoyamos a la gestión del presidente Luis Arce Catacora hasta este momento. Muchos de ellos hemos quedado en apoyar la gestión para ser leales, porque hemos entrado con el presidente Lucho y tenemos que salir en esta gestión con el presidente Lucho. No nos hemos nosotros prestado a otros intereses políticos como otros compañeros. Entonces ahí empezó la pelea. El Movimiento al Socialismo, la bancada parte de la bancada del Movimiento al Socialismo que maneja el expresidente Evo Morales, se ha aliado a las bancadas de derecha, como es Creemos y Comunidad Ciudadana. Prácticamente han hablado ya un solo idioma en boicotear lo que es el tema de los créditos y las leyes sociales, los proyectos de leyes sociales que tenemos. Ahí ha empezado lo que es la pelea prácticamente en las sesiones. Ha habido no solamente agresiones verbales, agresiones físicas, tanto lo que es inclusive en sesiones de honor que hemos tenido dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mi colega Sandro Ramírez indicaba de que ahí sí se ha visto inclusive no solamente lo malo de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional y solamente para el territorio nacional, sino las críticas han venido de manera internacional porque esas imágenes han dado la vuelta al mundo. Entonces, son los peores momentos que hemos vivido. Ha existido ya lo que es los bloqueos que han realizado en diferentes sectores, también han hecho el paro que es por el censo. Después también ha existido lo que es el golpe de Estado fallido prácticamente que ha realizado lo que es en su momento prácticamente lo que es ahora que creo que ya está con detención preventiva, el ex general Zúñiga ha realizado lo que es ese golpe de Estado fallido, y toda esa situación prácticamente nos trae, podríamos decir, hermano Marcelo, a esta situación.
fruto de los problemas que ha existido dentro de la Cámara de Diputados, el órgano legislativo, que ha apretado económicamente lo que es a la gestión del presidente Luis Arce Catacora, al órgano ejecutivo, ¿a dónde desenlaza? Desenlaza que prácticamente hoy en día exista lo que es el malestar ante la población por el movimiento al socialismo. Ha subido los precios de diferentes productos, fruto de los problemas que he indicado hace un momento atrás. Ya hemos tenido la falta de carburantes. Entonces, todo ese problema trae a ese malestar de la población y esos son los peores momentos que hemos tenido en la Cámara de Diputados. No puedo entender hasta este momento cómo un expresidente pueda aliarse con su bancada, que él manejaba parte del movimiento del socialismo, que es la ala radical, pueda aliarse lo que es a Comunidad Ciudadana y a Creemos para golpear, estrangular económicamente, golpear políticamente y estrangular económicamente lo que es a nuestro Estado plurinacional. Lamentable, en algún momento esos diputados que ahora están, muchos de ellos todavía en filas que es adeptos al expresidente Evo Morales, pues ellos en su momento darán las explicaciones una vez que termine nuestra gestión, que estamos a unos cuantos semanas, pues darán la explicación correspondiente, lo que es a sus regiones y a la gente que le ha apoyado en su momento, qué trabajo hicieron ellos. Van a tener que rendir las cuentas. Solamente bloquear económicamente al país. Anoche ha habido lo que es una sesión en el cual nuevamente se han aplazado los proyectos de ley y sigue sin funcionar. Miren que ellos... Llega el fin de mes y ya están mirando los celulares para ver si es que ya le desembolsaron lo que es su salario. Sin vergüenzas, porque no vienen a hacer el trabajo correspondiente. No vamos a generalizar, muchos de ellos hacen ese tipo de maniobras. Cuando hablamos de explicaciones, diputado Zacarías, ¿cómo se presenta? Por ejemplo, usted de donde salió la circunscripción o de dónde salió, ¿cómo va a esos lugares para decirles hemos hecho esto, y posterior a su gestión seguramente también va a existir una reunión para decir y evaluar el trabajo que se ha hecho? ¿Cómo se presenta ante aquellas personas que han confiado en ustedes para emitir su voto? Bueno, nosotros primeramente siempre hemos sido agradecidos por todo el apoyo que en su momento nos ha dado la población dentro de nuestras circunscripciones, porque somos diputados uninominales. Al mismo tiempo también nosotros no hemos entrado lo que es a la politiquería. Sí hemos hecho política, pero no hemos hecho politiquería como algunos diputados que también son del movimiento al socialismo, del ala radical en su momento, ahora creo que son Evo Pueblo y toda esa situación, pero nosotros no hemos entrado en ese juego. Nosotros hemos entrado mejor a trabajar y a hacer gestión. Es así que nosotros dentro de nuestra circunscripción podemos indicar que hemos llevado proyectos grandes. Yo puedo nombrar uno de ellos, el puente Río Seco y el Río Seque, que son de más de 90 millones de bolivianos, que ahora está en construcción. Está en construcción y está en aproximadamente más del 30% en su ejecución física. Entonces, son obras que se están haciendo realidad, que van a integrar el norte del departamento de La Paz. Va a ser una carretera bioceánica. Por el norte nos vamos lo que es al Océano Atlántico y por el sur nos vamos hacia el Océano Pacífico. Es una obra muy importante que es la carretera Cumbre Alto Lima, que está en el sector norte de la ciudad del Alto y prácticamente atraviesa toda la ciudad del Alto, del norte al sur, podríamos indicar para todos los hermanos que conocen. Posterior a ello también hemos hecho
lo que es la gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el cual se ha realizado lo que son los proyectos de alcantarillado sanitario, más de 25 millones de bolivianos, que es alcantarillado para el distrito 4, para el distrito 13, para el distrito 5, que se está actualmente ejecutando. Hemos ejecutado también aquí con mi colega Sandro Ramírez, que se ha pedido lo que es el presupuesto al presidente del Estado Plurinacional, un presupuesto que es destinado especialmente para la ciudad del Alto de 210 millones de bolivianos, que son del TGN, producto del TGN que han desembolsado, que es para los enlosetados en diferentes distritos municipales de la ciudad del Alto. Bueno, se ha hecho obras sociales también por el sector, y así podemos enumerar muchos proyectos que hemos realizado dentro de nuestras circunscripciones. Yo hablo especialmente de la circunscripción 10, y con eso nosotros estamos con la frente en alta para poder ir. Dejamos de ser diputados, vamos a ser un ciudadano más y vamos a estar con la frente en alta y vamos a decir que hemos hecho el deber cumplido. Pero hay otros diputados que se han dedicado, hace un momento atrás mi colega Sandro Ramírez decía el tema del proyecto del BOL 38, que es enlosetados para los 340 municipios de nuestra querida Bolivia. Entonces, mire, se da de cuenta que hay diputados alteños que el día de ayer estaban votando en contra, o sea, van en contra de la población, no quieren que existan los recursos económicos dentro de nuestro país, no quieren que exista lo que es el desarrollo de las infraestructuras viales. Entonces, son diputados que prácticamente a ellos les decimos cómo se volverán a sus lugares cuando dejen de ser autoridad. Nosotros vamos a estar con la frente en alta, vamos a decir deber cumplido, nuevamente los repito, y hay otra oportunidad, también estaremos nosotros como diputados. Entonces, eso es una pequeña evaluación en la cual podemos hacer el trabajo legislativo que realizamos y vamos a volver con la frente en alta. Muy bien. Diputado Sandro Ramírez, podemos hacer quizá esta práctica. Un ampliado en este momento lo presentan a usted como diputado saliente, adelante con su informe. ¿Qué le diría a esa gente que ha votado por usted en su zona, en su barrio, en su circunscripción? ¿Cómo se presentaría a ellos después del próximo 8 de noviembre? Bueno, primero, retornar a mi organización social por la cual he representado, que son las juntas vecinales. Primeramente, agradecerles a cada uno de ellos, a los ejecutivos, presidentes y nuestros vecinos, vecinas. No solamente de las juntas vecinales, sino también de los gremiales, padres de familia, choferes, estudiantes, porque tenemos institutos, prácticamente a cada uno de ellos. Decirles muchas gracias porque me han permitido representarles dignamente en la asamblea. Y decirles que también, no sé si lo van a tomar de una manera positiva, de haber cumplido con la expectativa y la necesidad que tiene la región de donde cual represento, como diputado uninominal. Porque a ello, dar mi informe de gestión, de haber indicado el trabajo que hemos venido a hacer. Porque no solamente vienes aquí a decir, soy diputado y listo, sino al margen de fiscalizar, al margen de hacer proyectos de ley, también está la gestión. Porque las personas que tenemos a nivel nacional, y especialmente de donde vienes, quieren ellos que les demuestres la gestión y la necesidad que tiene cada región o cada sector. Y las cuales, adelantaba mi colega diputado, es de la misma manera. Más de 10 años han estado paralizado esa ampliación de 8 carriles. Hoy, con el presidente Lucho, en los 4 años o 5 años que vamos a cumplir, misión cumplida. Se está llevando adelante la construcción de los 8 carriles juntamente al presidente Lucho Arce. La periférica, en el tramo 1, 2, 3, en plena ejecución de la preinversión. Tiene ley de avances, ha estado más de 10 años paralizado, yo no sé por qué no lo han hecho antes. Nos entregan en este mes de noviembre el diseño
y el presupuesto de cuánto va a costar esa periférica. Y a lo que hablaba mi colega diputado, que va a unir directamente a esos dos puentes, Río Secos, Río Seca y La Cumbre, que va a dar lugar directamente hacia los Yungas. Cuando eso hubiera servido como uno de las carreteras que iba a conectar o descentralizar prácticamente entre el sur y el norte, un lindo proyecto. Ahí tenemos, no nos hemos olvidado de la educación. En el sur, podemos decir, se tienen varios módulos educativos, que por cierto, esto no solamente mi persona lo ha hecho junto al presidente Lucho, sino también a la cabeza de los dirigentes. Estuvieron la COR, la FEJUVE, los gremiales, cada uno de los padres de familia, donde ellos vieron dónde van a llevar adelante en las diferentes unidades educativas. También tenemos los servicios básicos, gas, agua, alcantarillado. En alcantarillado, tal vez mi colega ha olvidado hacer conocimiento, lo hemos hecho eso también para que se haga junto a los dirigentes. En este momento, más de 26 millones de bolivianos en el distrito 4, 5, 13. Plena ejecución, un proyecto bastante grande. El proyecto Puchicollo hemos ido a impulsar. ¿Para qué? Ya prácticamente está en la etapa de conclusión para la entrega que va a tener. Esto sirve para las aguas servidas que tiene la ciudad del Alto especialmente. Una moderna planta de tratamiento que tiene la ciudad del Alto, que debe conocer la ciudad del Alto. Y lo más tal vez sobresaliente dentro de ello tenemos los enlosetados, 210 millones de bolivianos. Uy, un montón de plata. Eso con el presidente Lucho, exigencia de los colegas diputados de la ciudad del Alto, al que conoce y sabe que el dirigente tiene que hacer gestión. Porque cuando uno no conoce y no sabe, para ellos es mejor no aprobar, es mejor pareciera no hacer caso, ¿no? Y sabemos por eso que nosotros habíamos trabajado con cada uno de ellos. Se lleva adelante estos proyectos dentro de la ciudad del Alto, no solamente el área rural, sino también el área dentro de los 14 distritos que tenemos en la ciudad del Alto, ¿no? Solamente en este aspecto podemos decir, a través de los dirigentes y las carpetas que han podido presentar, se han ejecutado ya prácticamente culminando los 210 millones de bolivianos. ¿Qué significa eso? Hemos hecho proyectos de tramos, entre 1 o 2 tramos prácticamente, inversión cerca de 2 millones, cerca 3 millones, mínimo ha sido algunos que han tenido de 1 millón o 1 millón menos, proyectos que prácticamente mucha gente está en este momento alegre, contento, porque hemos dado lugar a esa alegría, a esos presidentes que decían en su momento, estito quiero adoquinar, mi unidad educativa quiero que se adoquine, mi hospital quiero que se adoquine, para darles calidad de vida. En época de lluvia, con estos adoquinados, los niños cuando van al colegio, ¿acaso van a salir siguen barro cuando llueve? Y cuando está seco, en polvadera. Entonces hay que darles esa calidad. Y muchas unidades educativas las hemos hecho nosotros juntamente a los dirigentes. Este trabajo no solamente es de nosotros. Y ahí hemos trabajado también con mi colega, podemos decir, y nuestros vecinos nos van a escuchar seguramente y van a corroborar, proyectos de ley de regularización de derecho propietario. Bastantes proyectos que hemos peleado prácticamente. Nosotros personalmente nos hemos ido incluso alguna vez a la alcaldía porque demoraban en catastro de dar respuesta. Y no era culpa del catastro, decían, no nos responden. Era culpa del vecino porque no adjuntaba su documentación. Porque tenía que salir una ley municipal para que venga aquí, para que nosotros repongamos o directamente la ley que viene desde la alcaldía central para llevar adelante estos proyectos. O sea que este proyecto para nosotros ha sido muy importante y el día de ayer lastimosamente no se ha tratado ya el tema Mi Patrimonio, Mi Hogar, que lastimosamente en este momento está siendo postergado, porque a nivel nacional muchas alcaldías tienen ese problema porque la ley 247 ya no está en vigencia y producto de ello no pueden algunos, pese que ya tengan ley municipal, o sea, diferente tratamiento que se tiene, no pueden regularizar porque no les permite una ley nacional que puedan regularizar este derecho propietario ante derechos reales.
Es un trabajo que se está llevando adelante con un único espíritu siempre de haberles dicho a los compañeros vecinos que nos han dado la oportunidad a la ciudadanía en su conjunto, creo yo, más allá de decir misión cumplida, porque hemos hecho un trabajo, creo, en conjunto de beneficio para cada uno de ellos. Y la verdad, quiero tal vez hacer la invitación para este día sábado. Vamos a hacer un aniversario con una entrega de una inversión de más de 2.600.000 bolivianos en la urbanización modelo Ventilla. Si todos vemos esa carretera que todos van a visitar a sus seres queridos de Ventilla hacia el cementerio, que prácticamente era empedrado, tierra, hoy en día se van a poder dirigir por un enlosetado. Bien. Donde corresponde, porque más allá es el límite, de ahí para adelante ya es Chocalla, pero dentro de la ciudad del Alto hemos cumplido. Y mañana, el sábado, van a tener esa alegría. ¿Quiénes? No solamente los vecinos, nuestros hermanos gremiales que venden ahí alrededor, ya van a tener por lo menos la calidad de poder ofrecer su producto, y propiamente el que viene a consumir va a tener también la calidad de poder caminar en los enlosetados que tenemos. Entonces es una alegría que nosotros, como usted me preguntaba, ¿qué les diría? Todo lo que le estoy diciendo en un ampliado, pese que he tenido mi informe ante las organizaciones sociales que he llevado adelante, pero sin embargo, culminando la gestión, tengo la obligación y voy a tener la moral de ir al ampliado para hacer mi informe de conclusión de mi gestión. Estoy seguro, otros me aplaudirán y para otros tal vez está mal o es muy poco lo que hemos hecho, pero también lo poco que hemos hecho ha sido, no gracias, sino a esa deslealtad de algunos diputados que no nos han apoyado a aprobar proyectos de crédito que prácticamente iban a dar lugar. Y con esto quiero terminar en este aspecto. No sé si les da la voluntad de aprobar el proyecto de ley, el BOL 39, que está en Senado, que significa tinglados para las unidades educativas. En Cámara de Diputados lo hemos aprobado, en Senado se lo tienen y no quieren aprobar. ¿A quién le están perjudicando? A ese padre de familia, a ese niño joven estudiante que en las unidades educativas, el POA que tienen por los municipios no les alcanza. Para ellos es ese proyecto o los tinglados que tienen que ir cuando llueve o cuando hace sol. ¿Dónde van a jugar? ¿Dónde van a hacer su trabajo deportivo o propiamente, o un acto cívico? Lastimosamente creo que no conocen o no entienden la necesidad que tiene especialmente la Ciudad del Alto y la educación a nivel nacional. Si tuviera la oportunidad de ingresar nuevamente a la Asamblea, ¿qué cambiaría, diputado? Escuchar a la población e ir de la misma manera a hacer el mismo trabajo de atender la demanda que tiene la ciudadanía en su conjunto. Yo les digo y les he demostrado alguna vez, el trabajo es de lunes a viernes, sábados hay que estar con las organizaciones sociales, pero lastimosamente tenemos algunos diputados que se aparecen una vez o 2 veces a la semana. Y eso no lo quiero desmerecer, y propiamente entre algunos que se hace el trabajo, evidentemente la comisión, comités que se tienen, ¿no? Después desaparece. Estamos con las organizaciones sociales. Si usted va y pregunta, ¿su diputado de la circunscripción estaba aquí? Ahí va a tener la respuesta. Y siempre les hemos dicho, mal o bien, tienes que ir a tu organización social. En tu organización social, si no has hecho nada, te van a sacudir, te van a decir de que no has hecho nada, explicas qué has hecho, te entienden. Evidentemente, no todos somos, pues, los caemos bien, como se dice, ¿no? Pero tenemos que ir, tenemos que escucharles, tenemos que ver su necesidad que tiene, qué más les falta, qué más nosotros podemos hacer dentro de la necesidad que tiene. Hay varios. Hace un mes atrás, con el ministro de Medio Ambiente, hemos estado en la Ciudad del Alto con la alcaldesa, con los alcaldes de Pucarani y Batallas, para concluir el proyecto Peñas. Este proyecto Peñas, que muchos acordarán en la Ciudad del Alto, y La Paz acuerda, el 2016, lastimosamente nos hemos quedado sin agua, si se acuerdan esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con un proyecto, con el expresidente Evo Morales, juntamente con las organizaciones sociales? El proyecto metropolitano, que es el proyecto Peñas, que eso está en plena conclusión, Sí. Y ahí no vamos a tener esa preocupación durante los otros 30 años, porque el agua va a abastecer, lo que dicen, de todas las cordilleras que tenemos, las aguas están viniendo de ahí para abastecer, y propiamente a los municipios que también van a ser beneficiados. No en su conjunto total, es un metropolitano que dentro de los municipios que van a ser beneficiados, La Paz, El Alto, Viacha,
está Pucarani, Laja, como Chocalla, Sí. ¿no? Entonces, todos estos municipios van a ser de mucho beneficio, especialmente con que es el líquido tan elemental que es el agua potable. Muy bien, muy bien. Estamos con el diputado Sandro Ramírez. Ahora la pregunta del diputado Zacarías Laura. Diputado, hemos visto que vienen nuevos legisladores con 18 años, terminando recién el colegio, empezando una carrera universitaria. ¿Cómo ve esta situación? Si bien hemos pedido la población renovación, se ha llegado al otro extremo, llegar a personas de 18 años, tal vez algunos con algunos privilegios, tema de familia, no han tenido quizá algunos necesidades que cumplir, sino mencionaron claramente, ¿no? Yo estoy acá como diputada gracias a la familia, dijo. ¿Cómo cree que les va a ir a esas diputadas que con 18 años, que quizá están en el amanecer de su madurez, en una asamblea legislativa que ahora tiene 3 bancadas y ahora se viene otra asamblea con 7 bancadas? ¿Cómo cree que les va a ir? Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que esta gestión que ahora ya estamos culminando como diputados nacionales, hemos tenido tal vez personas que bordean los 60, 65 años, que se han portado peor que chiquillos. Hemos visto en los diferentes medios de comunicación y en los eventos los papelones que prácticamente realizan. Hemos llegado al límite hasta de bajarnos el pantalón, diríamos en algún momento. A ese extremo hemos llegado, siendo mayores inclusive. La población ha repudiado ese tipo de accionar, pero viéndolo por el otro lado también tenemos que tener esa esperanza de que si bien hay personas que son muy jóvenes, están ingresando ahora a ser autoridades nacionales, son padres de la patria, y esperemos que ellos los afronten con mucha seriedad, con mucha responsabilidad especialmente, y que puedan tener el comportamiento de la talla que se dice que son padres de la patria. Tenemos esa esperanza. Podemos nosotros unirlo, tal vez este tipo de nombramientos que ha existido de personas jóvenes, de que los partidos políticos o las alianzas para estas elecciones del 17 de agosto que pasaron, prácticamente han sido muy informales para la presentación de sus candidatos. Lo han realizado a última hora, como Johnny Fernández, creo que su candidato a vicepresidenta, faltando 2-3 días, creo que lo ha presentado. Ha habido un montón de postulantes en su momento que han sido observados. Y algunos, como podríamos hablar en este caso del partido PDC, que tal vez ni pensaba que iba a ingresar a la segunda vuelta, pues le faltaban los candidatos, o sea, han agarrado a los que tenían o a los que querían, porque muchos de los compañeros ahora que estamos en las calles, conversamos, ellos indican, me estaban rogando a mí para que yo sea candidato, pero yo no acepté porque no pensé que iba a ir a la segunda vuelta, o que íbamos a ingresar, indican, o que iban a sacar 6 diputados pluris, ¿no? 6 diputados pluris, o sea, solamente querían ver la franja de seguridad del diputado, el primer diputado pluris, segundo, tal vez hasta el tercero, pero después no pensaban que iban a ser diputados. Entonces, fruto de esa ocasión, tal vez de ese momento que ha existido, se han inscrito personas jóvenes y ahora son autoridades nacionales por voto popular, democráticamente. Solamente nosotros quisiéramos augurarle todo el éxito correspondiente y esperemos que tengan esa talla y esa responsabilidad. Lo único que pedimos, no quisiéramos que hagan quedar mal a los jóvenes. Nosotros decimos siempre en los discursos que ellos son el presente de nuestro Estado plurinacional y esperemos que estén a esa talla. Y no estemos entrando en las mismas peleas como lo hicimos en esta gestión con algunos malos diputados. Yo llegaría a eso.
Yo, ¿por qué digo esto y por qué los auguro éxito? Porque mucho va a depender de ellos, de que salgamos de este problema económico que tenemos, problema social, político que en este momento está enfrascado nuestro Estado plurinacional. Por eso les deseo mucho éxito y esperemos que los jóvenes no hagan quedar mal a sus compañeros, porque cuando una persona joven se tiende a equivocar, siempre los reprocha a las personas mayores y le dicen, bueno, mira, eso nomás es la actitud de los jóvenes, como ahora nos dicen a los mayores. Diputado, cortito, después de la legislatura, después del 8 de noviembre, ¿dónde irá Zacarías Laura? ¿A qué se dedicará? Tal vez un descanso. ¿Qué va a ser el futuro de Zacarías? Bueno, primeramente nos vamos a dar un descanso, eso es de hecho, ¿no? De unas semanas va a poder ser un pequeño descanso. Tal vez hemos abandonado a la familia durante estos 5 años. Tal vez no hemos podido estar con nuestros hijos, inclusive en momentos especiales como son aniversarios natales y otros, no hemos podido estar con ellos. Vamos a tener un descanso. Posterior también, a Dios gracias, bueno, nosotros hemos sido dirigentes, hemos estado trabajando en algún momento con el transporte, pero a Dios gracias, dentro de lo que es el trabajo parlamentario que iniciamos desde el 2020, nosotros aquí con mi colega Sandro Ramírez, digo nosotros porque ambos nos hemos dedicado a estudiar. Ajá. Solamente éramos bachilleres en ese momento, nos hemos dedicado a estudiar, ahora ya hemos acabado la carrera de Derecho, ahora tenemos que hacer la defensa que ya está en los próximos meses. Bueno, posterior nosotros ya estaremos ejerciendo nuestra profesión y también colaborando siempre a la población. Nosotros nos hemos esforzado por nuestro lado. ¿Quién no quería después de los trabajos parlamentarios irse a la casita, agarrar el control y descansar? Pero no, hemos estado nosotros haciendo los estudios correspondientes y a Dios gracias los hemos culminado. Muy bien. Diputado Sandro, ¿qué va a hacer después de la vida de Sandro Ramírez? Uy, esto está grave. Bueno, primero volver seguramente a las organizaciones sociales. Aún soy presidente de una urbanización, ¿no? La FEJUVEL Alto Sur. Vamos a seguir dando seguimiento a las obras que tiene la zona, ¿no? Con mucho respeto siempre a nuestros dirigentes. Y bueno, más allá, pienso yo, tal vez del trabajo profesional, ¿no? De poder demostrar y más que todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y trabajar y ayudar, porque se ha visto muchas veces en el tema asesoramiento jurídico que muchos hermanos necesitan, ¿no? Dedicarme a ello, al derecho, ¿no? Al derecho prácticamente, pero más allá yo tengo otra visión, ¿no? Yo vengo de las minas, soy ex trabajador minero, ¿no? Y más que todo hoy que está la minería en los niveles altos de los minerales, no desaprovechar y retornar al origen tal vez, para también ir y empezar a hacer el trabajo de la labor minera, que también, que por cierto, eso no me deja lejos de estar dentro de la dirigencia, porque ahí he aprendido y ahí es donde he nacido, donde he tomado el liderazgo de la dirigencia a través de la Federación de Mineros y propiamente dentro del Distrito Minero de Caracoles como exsecretario general de uno de los distritos más grandes, que en las cuales me ha tocado una responsabilidad muy difícil. 2003, he tenido que comandar a los trabajadores en esa oportunidad, he tenido que unir agua y aceite, como llamamos, entre asalariados y cooperativistas, ¿no? Algo no difícil, pero tampoco imposible. Había una sola causa en su momento, que era defender nuestros recursos naturales. Bueno, es una primera lucha que he emprendido. Y bueno, posteriormente también ha sido una lucha que hemos estado en el alto ya con las juntas vecinales. Y bueno, creemos que todo lo que falta y hay que hacer, hay que orientar también a las nuevas generaciones la dirigencia, porque no puedes tú nomás todo lo que has aprendido llevártelo, sino hay que inculcar, hay que tener nueva generación, nuevos líderes con principios, con valores, con ideología, especialmente como nosotros en alguna oportunidad hacíamos referencia y hacíamos conocer, ¿no? Lealtad. Lealtad. Volver a las bases entonces. Volvemos a las bases y más allá de ello las bases determinarán si hemos hecho un buen trabajo, tal vez continuar en la política, pero respetuosamente siempre a nuestras bases. Si no tienes base, no sirves. Yo
rescataba lo que él decía. Yo por si acaso me he anotado, ahora soy diputado, pero ¿qué organización representas? ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Porque cuando uno viene en representación de una organización, mínimamente le tienes respeto, ¿no?, para cumplir lo que te has comprometido, ¿no? Entonces, eso es bien difícil. Pero, sin embargo, es una tarea que nosotros debemos darles a las nuevas autoridades electas, en este caso, que den continuidad a esos trabajos, que respeten siempre a las organizaciones sociales que tenemos a nivel nacional y especialmente las organizaciones que nos dan ese derecho de voz, de aprender, de decir la necesidad y no callarnos, ¿no? Y aquí también tenemos que ser bien claros. No por el hecho que es un gobierno de derecha ahora tenemos que callarnos, de ninguna manera. Derecha o izquierda tienen que buscarse soluciones inmediatas para resolver los problemas del país que se tiene en este momento, porque de lo contrario también es un tema. Lealtad y principios que va a ser bien importante para ir y hacer una resistencia y decir que el país no puede seguir en las mismas condiciones. Han criticado el movimiento socialismo, han criticado la política del presidente Lucho Arce. Ahora queremos ver la solución. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que exigirles que busquen una solución, pero no como ellos nos han criticado, nos han dicho que estábamos robando, que no están atendiendo la demanda del pueblo boliviano. No es así. Cuando uno entra al gobierno o cuando uno asume un cargo, otra cosa con guitarra. Ahora a ver, ¿no?, si era tan fácil criticar. Yo no sé, yo le digo, ¿cómo está haciendo el presidente Lucho para atender los combustibles? Porque en esta semana se ha vuelto a descargar otros 2 buques para atender y no haya largas filas, ¿no? Yo no sé, más allá del día de ayer, esos diputados que no han aprobado el proyecto de ley de los 100 millones de dólares, yo les digo, no sé cómo será su conciencia, porque a través de los dólares van a ellos seguir importando. Ahora es otra cosa que le pidas pues los dólares al tío de Washington de allá, pero ese no te va a dar, pues aquí está, hijito, ahora atende tu demanda. Te voy a dar tanto, pero quiero esto. ¿Acaso no sabemos? Nosotros hemos sido, personalmente, yo te digo, compañero Oscar, yo he vivido los gobiernos de la derecha, empezando del 80 del golpe de Estado, hasta el 95, hasta el 2005, cuando ya ingresa Evo Morales, cómo eran gobiernos de derecha. Y nuestra juventud, los jóvenes estudiantes, nuestra juventud debe conocer, para que nosotros no digan, no, exageras, ¿no? Ya hemos tenido una muestrita de lo que era la derecha del 2019. Espero que este año, esta nueva legislatura o gobierno que tengan, qué fácil es criticar, y a ver si tienen la capacidad de gobernar, pero ya no va a ser lo mismo que el 80-90, ahí no había la tecnología, no había este celular. Hoy, al minuto, te enteras de lo que tratan de hacer, porque para entonces, en 4 paredes, vendían nuestros recursos naturales. Nos enterábamos nomás ya después de meses o años, ¿no?, las barbaridades que han hecho. Es un tema que nosotros vamos a poner y a estar al frente de hacer prevalecer los derechos de los bolivianos, especialmente de que nuestra riqueza natural, especialmente nuestros materia prima que tenemos, no pueden ser de la misma manera como eran antes regaladas. Hoy en día hay un eslogan que hemos hecho junto al presidente Lucho que se ha llevado adelante, la industrialización de la materia prima. Tiene que ir en camino. No sé cómo lo hará el gobierno de la derecha, pero queremos ver que se lleve adelante por el bien de los bolivianos. Muy bien, muy bien. Le agradecemos entonces al diputado Sandro Ramírez y al diputado Zacarías Laura, que son diputados del Movimiento al Socialismo, ya en esta parte final también de la gestión. Nos despedimos a nombre de ellos, como siempre han sido muy amables. Nos reencontramos el próximo fin de semana en el Dialogando con el Pueblo a través de las CRPOs y la Red Patria Nueva. Han sido muy amables, que tengan una excelente jornada. Permiso. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.